Sobre todo agradecer a Dios por este nuevo día que nos permite levantarnos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos por 110, canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos con el tip urológico de la semana. ¿Cuáles factores pueden influir en la eyaculación precoz? Bueno, dentro de los factores tenemos los factores genéticos, el mal estado de salud general del paciente, la obesidad, la inflamación de la próstata o la prostatitis, trastornos hormonales, problemas emocionales, estrés, entre otros aspectos. Ante la duda, visite a su urólogo. Antes de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, quiero hacer un comentario con relación a la vitamina D. Muchos pacientes me preguntan que por qué le indico la vitamina D. Y bueno, pues la razón es que la vitamina D es considerada como una hormona, es una sustancia importante en el organismo. Y por mencionar algunas de sus funciones, esta pues tiene que ver mucho con el sistema inmunológico del paciente, o sea, el sistema de defensa. También regula el sistema inflamatorio, evita también la descalcificación a nivel óseo y tiene un papel importante en la disminución de la incidencia de diferentes tipos de cánceres. Esta es la razón por la cual pues indico este tipo de análisis en los pacientes para ver si tiene pues disminución de la misma, entonces pues suplementarlo. Pues vamos con nuestro invitado en el día de hoy, quien es el doctor Wellington Ledesma, nuestro amigo, colega de cabina, el doctor Wellington Ledesma, quien es cirujano urólogo y reconstructivo, y nos va a deleitar hoy con el tema estrechez uretral. ¿Cómo se puede definir esto de la estrechez uretral? ¿Cómo afecta? ¿Si beneficia o afecta, doctor Ledesma? Sí, a nosotros siempre nos gusta orientar a la gente para ponerlo en perspectiva y que vayan entendiendo. La estrechez uretral, para hacer la analogía, es una enfermedad que se puede comportar muy parecida a la hiperplasia prostática benigna obstructiva. Es decir, el tema que hablamos en todo momento nosotros, o muy frecuentemente aquí en los lunes urológicos, que es la hiperplasia prostática que entorpece que la gente orine, es el mismo efecto y la sintomatología es casi igual que la estrechez uretral. Nosotros tenemos la vejiga, que almacena la orina que se produce en los riñones, y la uretra, que es el tubo, el conducto que saca la orina desde la vejiga, en el hombre y la mujer, hacia afuera. Y en el hombre no solamente transporta hacia el exterior la orina, sino que también el líquido seminal. Este conducto se puede estrechar, entorpeciendo entonces, que es lo mismo que hace la próstata cuando crece, la dinámica de vaciado, generando trastornos en la vejiga y a veces en los riñones que podrían llevar al paciente a que fallen los riñones y eventualmente a la muerte. ¿Y qué envuelve? Cuando hablamos, o sea, tú eres cirujano urólogo, eres reconstructivo, ¿qué envuelve el fellow o la subespecialidad de reconstrucción en urología? El grueso de nuestros pacientes van, porque son los más frecuentes, son los pacientes que tienen estrechez uretral, pero nosotros vemos todo lo que tiene que ver con reconstructiva, fundamentalmente del tracto urinario inferior, es decir, trastornos de reconstrucción que implican en la vejiga o una vejiga que está pequeña, ampliación de vejiga, o cirugías que tienen que ver con la reconstrucción para derivar, ya sea hacia el exterior, cuando hay alguna obstrucción de los uréteres, que también son los que transportan la orina desde los riñones donde se produce hasta la vejiga. Estos se pueden estrechar, y todo eso que tiene que ver con reconstrucción, pues nosotros lo hacemos. Todo lo que tiene también que ver con reconstrucción a nivel de los genitales externos, ya sea trastorno de reconstrucción en pérdidas importantes por accidente o quemadura de pene, de la piel de pene, en esos pacientes que hacen gangrena de Fournier, que hay que llevarse todo ese tejido porque está infectado y hay que reconstruirlo a veces con piel de los muslos. Nosotros reconstruimos pene y escroto también. O sea, hacen injertos. Hacemos injertos, también colgajos y material protésico. También nosotros tenemos entrenamiento para colocarlo, como son las prótesis de los genitales del pene y prótesis testiculares también. Hay trastornos que tienen que ver
con la continencia urinaria, y nosotros también trabajamos esto colocando dispositivos para evitar o disminuir esa pérdida involuntaria que ocurre en la orina en pacientes que ya han sido operados por otra razón y desarrollan eso, o que la incontinencia urinaria es de novo, es decir, sin una causa aparente. Ya. O sea que la reconstrucción o lo que es lo reconstructivo abarca muchas patologías, aunque veo que tú me dices que la estrechez uretral es como la más frecuente que ustedes manejan. Sí, nosotros tenemos la desventaja en un sentido de que vivimos en un país donde los accidentes de tránsito, número uno, son muy frecuentes, y es muy frecuente que se desarrollen estrecheces uretrales en estos pacientes por múltiples razones. A veces son traumas directos a nivel de la uretra, otras veces es porque ellos llegan inconscientes a un centro de salud donde lo instrumentan, le colocan una sonda, y cuando ellos vienen a la conciencia y se ven eso, pueden arrancársela generando traumas. Pero ellos mismos pueden autoinfligirse este tipo de traumas. Pero las razones son muchas. Enfermedades infecciosas de la uretra también pudieran generar al traste de este tipo de condición, de patología. Y hay que recordar que la urología es una de las ciencias que más ha evolucionado, y nosotros podemos tratar enfermedad litiásica, cálculos renales, pero también problemas prostáticos a través de la uretra con dispositivos que son un poquito gruesos, y estos dispositivos en algunas ocasiones pudieran también generar algún tipo de trauma uretral que eventualmente pudiera desarrollar una estrechez importante. Y esto hay que decirlo porque hay pacientes que dicen, bueno, a mí me operaron de tal cosa, y 1, 2 meses o años después desarrollé esta condición. ¿Podría yo tener una estrechez uretral? Y la respuesta sería que sí. ¿Y cuáles serían esas señales, algunas más de las que usted ha dicho, para que una persona sospeche, doctor, que tiene una estrechez uretral? Manteniendo la coincidencia de síntomas que hay en los problemas de trastornos prostáticos, vamos a utilizar la misma nomenclatura. ¿Qué pasa con el primer segmento de la uretra? Inmediatamente debajo de la vejiga, ahí está la próstata. Y la próstata aprieta el conducto y funciona como si fuera una estrechez de este primer segmento, que es la uretra. Okay. Esto, cuando este afinamiento o de la luz por donde debe salir la orina ocurre por debajo de la próstata, o secundario a un procedimiento de la próstata que alguna gente cicatriza agresivamente y lo cierra, pues entonces es lo que se considera como una estrechez, que lo que va a hacer es que el paciente tenga un chorro disminuido y una alteración en lo que es el llenado y el vaciado de la orina. Hay pacientes que se levantan muchas veces en la noche a orinar y el chorro es lento porque no vacían totalmente. Si este paciente tiene más de 40 años, inmediatamente pensamos en un trastorno prostático, pero no necesariamente, hay que descartar una estrechez. Pero cuando ocurre por debajo de los 40 años y decimos, pero no debe ser la próstata, la primera opción de pensamiento, de manera lógica, sería una estrechez uretral. Pero la estrechez uretral es solamente en hombres o también en mujeres. Importantísima la pregunta. Es también probable que ocurra en la mujer. Lo que pasa es que como la uretra de la mujer es más compliante cuando uno hace procedimiento y es más corta, es menos probable que haya algún tipo de estrechamiento importante. A veces lo hay, pero es de cada 10 estrecheces uretrales, podríamos decir en una asociación, una femenina, 9 masculinas. Es menos frecuente. Ok, o sea que la incidencia es mucho menor alta. Y se operan de la misma forma. ¿Hay alguna manera diferente entre una cirugía de uretra masculina y uretra femenina? Sí, son procedimientos diferentes. Las técnicas reconstructivas para abordar las estrecheces depende de la ubicación de esta. No es lo mismo una estrechez que ocurre en el primer segmento de la uretra, que es ese segmento a través desde que sale la vejiga. Esto se llama el cuello vesical, involucra el tejido uretral y se puede cerrar. Pero también la uretra prostática pudiera estrecharse, y la uretra membranosa, que es donde está el esfínter, que uno dice, oh, ya quiero detener el chorro por la razón que sea, y uno entonces controla el chorro y lo cierra. Estas tres zonas son la uretra más cerca del cuerpo, que es la uretra posterior. Y ya está en el hombre la uretra anterior,
que está envuelta por un tejido que se puede fibrosar, es la parte más larga y es la que no tienen las mujeres. Okay. Entonces, cuando la estrechez es un anillito solamente y ese anillito está cerrando importantemente el conducto, no es lo mismo que cuando es parcial. Y cuando ocurre en una mujer, hay veces que ni siquiera hay que tratarlo, otras veces la dilatan, pero las dilataciones para que orine por un tiempo no son resolutivas. Por ende, en la mujer, puntualmente, en la mayoría de los casos vamos a utilizar injerto, una reconstrucción ampliada con injerto que puede ser de los labios, de las paredes de los labios menores, que es un tejido que es similar y puede aguantar humedad, o del carrillo de la mucosa oral. Okay. ¿Qué tan frecuente se ven y se dan esos casos de estrechez uretral, doctor? Pues mira, es muy, muy frecuente, muchísimo más frecuente de lo que la población general pudiera sospechar. Nosotros, cuando yo llegué al país, teníamos en el hospital doctor Francisco Moscoso Puello, donde somos encargados del departamento de cirugía reconstructiva, había un listado de 72 pacientes. En lista de espera. En lista de espera para trastornos para este diagnóstico de cirugía de estrechez uretral. Pero también había un programa de dilatación con 92 pacientes. Wow. Oye, eso hace casi 8 años. Cuando nosotros llegamos, uno de los propósitos era evitar o disminuir a cero el programa de dilatación, porque las dilataciones no resuelven el problema de manera definitiva. Te ponen a orinar 1 o 2 meses, vuelve y se estrecha y hay que volver a dilatarte con dispositivos que son muy traumáticos, y una estrechez corta podría terminar poniéndose una estrechez mucho más larga con menos probabilidad resolutiva cuando haya que operar. Hoy por hoy, debo decir con mucho orgullo, operamos el último paciente de ese listado. Oye, 8 años después de esos 92 pacientes, el martes pasado, era el último paciente que iba a ese programa de dilatación que yo le tenía esa deuda desde que llegamos, y para mí fue una de las más grandes satisfacciones que he podido tener. Pero actualmente tenemos 252 pacientes en el listado de espera para ser operado en el hospital de estrechez uretral. Es decir, es mucho más frecuente de lo que uno se imagina, y mientras más yo opero, más pacientes. Pero yo me imagino que esa cantidad ha aumentado porque la mayoría de los colegas se han dado cuenta que el EDESMA está ya resolviendo eso. Entonces, una pregunta, Ledesma, por ejemplo, un paciente que hace una retención de orina y va a la emergencia, le ponen una sonda. A veces creemos que poner una sonda es fácil, a veces creemos que todo el mundo sabe poner una sonda. Lamentablemente hay muchas personas que trabajan en salud y no saben poner una sonda. Wow. ¿Podría esto ser una causa de producir una estrechez uretral en un paciente? Absolutamente. El 33% de las condiciones o la etiología de la estrechez uretral, entre el 25 y el 33% en la mayoría de las series que se publican, son por un tema de instrumentación uretral. ¿Cuál es la realidad? El material de la sonda puede tener un impacto importante en eso. Nosotros hablamos con las autoridades cuando llegamos y hemos disminuido en algún sentido esto, pero el entrenamiento, el procedimiento más subestimado es colocar una sonda. Yo recuerdo que cuando yo llegué al internado en San Cristóbal, mi primera noche de servicio como preinterno en San Cristóbal, yo puse 3 sondas. ¿En un servicio? En un servicio. Yo no había puesto una sonda nunca. Me dijeron, a este paciente hay que ponerle una sonda. Yo no recuerdo cómo fue que se la puse, pero yo llegué a mi casa muy contento de haber hecho un procedimiento que para mí estaba ayudando a alguien. Pero si a mí nadie me enseñó la forma correcta de poner la sonda, yo pude haber generado en aquel entonces un trauma. En Estados Unidos tú no le pones la mano a un paciente como estudiante, número 1. Número 2, tienes que tener una certificación para tú poder poner un procedimiento que podría ser simple, pero generar tanto daño a pacientes incluso de por vida. Antes de nosotros llegar aquí, había gente que estaba condenada a tener una sonda suprapúbica porque no podía orinar de manera normal. Una sonda es por debajo del ombligo, de por vida.
Y esa es parte del aporte que nosotros hemos venido a hacer hace casi 8 años cuando llegamos, de cambiarle la vida a esta gente, porque cuando tú tienes una sonda o la orina está saliendo por un sitio que es inhabitual, estos pacientes se sienten muy miserables y sienten que ellos son diferentes al otro y ellos mismos se restringen de socializar incluso. Sí. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo.